¿Qué tal, universo contable y fiscal? En este video vamos a hablar respecto a las consideraciones fiscales, contables y logísticas que debemos de tener al realizar una importación de China a México. Y muy bien, lo primero que tenemos que entender es que en este proceso vamos a pasar por tres diferentes fases. La primera de ellas va a ser la fase de recopilación de la información y todo lo necesario para nuestra importación. La siguiente fase va a constar de todos los pagos, trámites, certificados o requerimientos que necesite en particular los artículos o el producto que vamos a importar, en este caso desde China. Y por último, la tercera fase, donde ya va a depender más de los tiempos de nuestro proveedor, de la logística, literalmente del traslado de los artículos, para por fin lograr tener nuestros productos en el territorio nacional. Vamos a ir paso a paso por cada uno de estos puntos para que se tenga la información necesaria en cada uno de estos pasos. Para el primer paso de recopilación de información de esta primera fase, lo que debemos de hacer es investigar quién va a ser nuestro agente, qué patente tiene registrada este agente oficialmente y también cuál es la clave aduanal en la cual vas a trabajar la recepción de la mercancía. Normalmente cuando tercerizas con DHL, Estafeta, FedEx o algún medio de paquetería que cuente con apertura o cobertura internacional, normalmente ellos una vez que tú los contactas, ellos te van a compartir el número de patente recomendado. Todo depende un poco de las características de lo que deseas importar, ya que este agente, aparte de tener ese registro o esa patente oficial, debe de tener un poco de experiencia en la importación de lo que tú deseas importar, a fin de que no tengan ninguna complicación en el proceso. En el caso de que uno mismo tenga la capacidad de trasladar por medios propios esa mercancía una vez que toque el territorio nacional, se recomienda que hagamos el contacto con este agente de manera personal o vaya por parte de nosotros como empresa. ¿Cómo se hace esto? Lo primero que tenemos que hacer es identificar una agencia aduanal dentro de la zona donde nosotros pretendemos recibir la mercancía, y una vez contactando a la agencia, de acuerdo a las características de nuestra importación, será quien nos va a asignar al experto o al agente experto para el caso en particular. Es importante analizar muy bien el giro en el cual estamos intentando incursionar para la importación, ya que dependerá mucho de esto la logística que vamos a llevar para traer los artículos, ¿no? Ya sea mediante avión o de manera marítima, según sea el caso. Para el ejemplo que yo voy a estar tomando en este video, que es la importación de China a México, donde en particular el artículo que se va a importar van a ser llantas nuevas para camiones de carga pesada. Dicho esto y analizando un poco la manera en que podría ser viable para mi ejemplo o incluso para ejemplos de importación de artículos similares de China a México, se estaría recomendando un poco analizar las opciones de las aduanas, ya sea de Veracruz o de Manzanillo, Colima, por dar un ejemplo. Se remarca que obviamente dependiendo de tu caso, se haga la investigación para ver qué aduana te conviene más a ti utilizar y dependiendo de ello, investigar qué agencia en esa zona se tiene para poder ubicar y tener la patente de tu agente, así como la clave de la aduana. Como comento, para mi ejemplo voy a dejar aquí algunas sugerencias que encontré en la web para considerar alguna aduana ya sea en Veracruz o para el tema de una aduana en Manzanillo. Aparte de la sugerencia de las posibles aduanas a utilizar para este ejemplo, también dejo algunos agentes sugeridos para este tipo de operaciones. Ahora bien, también es muy importante tener la certeza de que estos agentes o a estas agencias
sí son oficiales y nos pueden garantizar el resultado de nuestra importación, ya que dicho agente será el que se encargará básicamente de todos los trámites que se van a tener que hacer en aduana para poder recibir la mercancía que estamos importando. Normalmente se entiende que en las primeras importaciones es muy normal que tengamos la duda de qué aduana utilizar, por lo tanto, una herramienta que se tiene a la mano es el siguiente apéndice, en el cual podremos revisar las aduanas registradas en México y así poder analizar cuál es la que nos conviene usar y que obviamente esté dentro de esta información oficial. Una vez que identificamos la aduana que nos conviene utilizar y que está registrada, aquí podremos encontrar su número de clave, un dato importante que nos va a servir más adelante. Y listo, por el momento no hemos contactado a nadie ni pagado a nadie ningún servicio. Estamos aún recopilando información. El siguiente paso de esta primera fase de recopilación de información es obtener toda la información de nuestro producto y de nuestro proveedor. Una de las preguntas principales que tenemos que realizarnos es si el proveedor es fabricante o es únicamente distribuidor. Esto nos será importante para también conocer un poco hasta dónde llega la operación de nuestro proveedor o simplemente para saber con qué eslabón de la otra empresa estamos trabajando. Otro dato muy importante que tenemos que considerar es el peso de nuestra mercancía, ya que si va a superar los 100 kilogramos es conveniente tomar ciertas decisiones, ya que nos puede llegar a salir mucho más caro cierto tipo de traslado que otros, ¿no? Si nuestro producto o lo que vamos a importar supera de 100 kilos, vamos a trabajar con ciertas consideraciones, y si es inferior a 100 kilos, lo vamos a trabajar con otras consideraciones. Es muy importante partir de esas dos preguntas o de esos dos datos. Después de eso, ahora tenemos que analizar, ok, cuál es el producto que quiero importar e investigar cuál es la clave del producto, cómo se identifica ese artículo aquí en México. Para ello también podemos acceder a esa información oficial si directamente buscamos en nuestro navegador de preferencia catálogo de servicios del SAT y vamos a tomar la primera opción que nos da, que es factura. Normalmente, al ser muy utilizado este portal, hay que estar constantemente actualizando hasta que te dé la página, pero esa es la opción y esta sería la ventana que te debe de arrojar una vez que cargue. Si te da ciertos errores de conexión o de la página, insisto, nada más es cuestión de seguir intentando o revisar si se puede en otro explorador. Una vez que haya cargado, aquí vamos a poder buscar nuestro producto o artículo. En este caso, para mi ejemplo, voy a buscar el producto. El tipo es producto, la división vamos a buscarla. Para mi ejemplo va a ser la última de vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes. Es el que más coincida con lo que planeas importar. En este caso, para mi ejemplo de las llantas, este es el que más se acerca. El siguiente dato que vamos a identificar para ubicar la clave de producto del SAT, vamos a buscar el grupo en el cual se encuentra. Para el grupo voy a utilizar, para mi caso, componentes y sistemas de transporte, y después en la clase vamos a usar neumáticos y cámaras de neumáticos. Hecho eso, bajo, le doy clic en buscar y si nos damos cuenta nos arrojó todos los códigos que coinciden con estas características, para lo cual ahora ya únicamente debemos de buscar el código con la descripción que más se acerque a el producto que vamos a importar. Para este caso, yo utilizaría o guardaría el código de llantas para camiones pesados, ¿vale? De igual forma, dependerá del producto que estás deseando importar, identificar
de acuerdo a este ejemplo. Con eso ya tendremos identificada la clave del producto del SAT. Otra información que debemos de saber de nuestro producto es si va a requerir una NOM. Una NOM que no es más que una norma oficial mexicana, la cual se aplica a cada una de las regulaciones, cuyo principal objetivo es el fomento de la calidad para el desarrollo económico. Vaya, lo que entiendo que buscan cada una de estas normas es que dependiendo los productos o servicios que deseemos importar, si requieren cierta validación o verificación por parte de la autoridad, te va a pedir cierta NOM. Esa NOM va a ser una revisión que va a ser una entidad autorizada para hacer este tipo de certificaciones, donde va a revisar que el producto que tú deseas importar cumpla con las características de estas normas mexicanas para poder ser importada. Vaya, esto a fin de tratar de controlar que el desarrollo económico de México sea bueno, pero que también cumpla con ciertas características los productos que traemos al país. También voy a dejar en la descripción de este video los links de acceso a todas estas páginas oficiales donde podemos verificar la información, ya que de acuerdo a lo que comento, necesitamos verificar si nuestro producto requiere una certificación o bajo una norma. En este caso, para saber si aplicaba alguna norma, también tenemos medios oficiales en los cuales podemos acceder e identificar si aplica para nosotros. Para ello podemos entrar directamente al catálogo mexicano de normas o normalización. También voy a dejar el link aquí abajo en la descripción por si les es de utilidad. Simplemente ingresamos y nos va a llevar a esta página de gobierno donde vamos a poder bajar y buscar mediante palabras clave de nuestro artículo y lograr identificar si alguna norma aplica. También se puede comparar la información investigando directamente desde otra fuente qué norma aplica para el caso de acuerdo al historial que ha existido de importaciones de este tipo de producto, y así más fácil lograr venir aquí e identificarlo. En caso que no, directamente, por ejemplo, para mi caso, que es la importación de llantas, voy a poner llantas, literal, y si se dan cuenta, la página nos va a arrojar los resultados de las normas que pueden aplicar para relacionados a esa palabra, ¿no? De acuerdo a la búsqueda. Revisando cada una de estas opciones, digo, son 23, hay que revisarlas de manera un poquito a detalle para ver cuál aplicaría más hacia el caso. Y hecho eso, yo identifiqué que la norma que me sugiere o que me pide para las llantas nuevas es la industria hulera llantas nuevas de construcción radial que son empleadas para cualquier vehículo automotor con un peso bruto. Entonces yo sí tengo que certificar para el ejemplo este producto que deseo importar, ¿vale? Entonces aquí podemos seleccionarla y revisar todo lo que se nos va a pedir revisar para cumplir con esta norma. También esta página nos va a permitir dirigirnos a la publicación oficial que se tuvo de esta norma en el Diario Oficial de la Federación, ya que cuando apenas surgen estas normas, se publican directamente en el diario. Entonces es muy importante identificar este número de nuestra norma y también revisar si vamos a poder cumplir con todos estos puntos. Obviamente la publicación original de esta norma es demasiado extensa, entonces normalmente acá se tienen un poquito más sintetizadas, o incluso puedes descargar el PDF para poderlo leer a detalle. En el caso tratándose nosotros como la empresa importadora de los productos, no tendríamos que hacer mucho en esa certificación más que contratar el servicio de ciertas agencias dedicadas a ello.
Te dejaré algunos de los que se recomiendan para el caso en específico que estoy trabajando, el tema de las llantas, ya que cada una de estas empresas de certificación se especializan en ciertas normas. Por lo tanto, tenemos que identificar la que se adapte más al producto que queremos importar. Adicional, si no sabemos cuál aplica para nuestro producto, dentro de este apartado de esta página donde encontramos la norma, también podemos acceder a un listado de organismos de evaluación de la conformidad, que son quienes nos podrían ayudar con la evaluación del producto y también con la certificación bajo dicha norma. Para el ejemplo que yo estoy tomando, yo recomendaría mucho la opción de NICE, esta empresa autorizada para poder emitir este tipo de certificaciones. Únicamente habría que identificar la sucursal o la oficina de esta empresa más cercana que tengamos para poder contactarlos y que nos digan qué es lo que vamos a requerir para ir generando esta certificación. Y bueno, para mencionar un poquito lo que en este caso aplicaría para mi ejemplo, en la revisión de esta norma se estaría considerando que las llantas tengan la marca del fabricante, el tamaño, con un ejemplo en específico, el índice de carga y velocidad, el país de origen, fecha de fabricación, con código DOT, tipo y el número de la norma aplicada. También se tendría que revisar, aparte de que el producto lleve esa información, se deberían hacer ciertas pruebas de seguridad obligatorias como la resistencia al estallido, la durabilidad y carga, la integridad estructural y la prueba de velocidad. Todo esto se tiene que hacer mediante laboratorios acreditados, como lo comento, o estas agencias, estas empresas dedicadas, las cuales están registradas ante la entidad mexicana de acreditación. De lo contrario no pasa. No es como que nosotros podamos hacer este tipo de pruebas y tratar de autocertificarnos, por así decirlo. El siguiente paso dentro de esta primera fase de recopilación de información, vamos a llevar a cabo la cotización y negociación de Incoterms con nuestro proveedor. Básicamente esos Incoterms va a ser los acuerdos que se van a tener de entrega del producto. Vaya, en qué términos se entrega y qué responsabilidades va a tener cada lado de la operación, vaya el comprador y el vendedor en este caso, así como los terceros que tengan que involucrarse para la logística tal cual del envío del producto que estamos intentando importar. Nuevamente resalto, hasta este punto únicamente estamos recopilando información, aún no hemos hecho un pago de nada. Este punto está lleno de tecnicismos y de decisiones, ya que dependerá mucho nuevamente de cada caso, también de qué términos queremos lograr con nuestro proveedor y de nuestras posibilidades en cierto sentido. También va a depender de las decisiones que tomemos para cada punto de la logística del traslado de nuestro producto. Y todo esto va a depender nuevamente de ciertas características de nuestro producto. Por ejemplo, también tenemos que investigar previamente con el proveedor respecto al contenedor en el cual nos va a hacer el envío del pedido. Tenemos que saber la cantidad de piezas, cuántas cajas implica o cuántos empaques se van a necesitar para poder transportar dicha mercancía. Se debe saber los metros cúbicos y el peso en kilogramos de dicha mercancía. También se deberá conocer el valor de la inversión, y aquí hago un pequeño paréntesis, ya que es muy importante ese dato, ya que fiscalmente existe una exención de impuestos hacia importaciones que se tienen con valores inferiores a $50. En ese caso, también importante mencionar como paréntesis que si una importación no supera los $50, se considera una importación informal
la cual no te pedirá tanta documentación o tantos requisitos para poder lograrla. En cambio, si el valor de esa importación ya supera esos $50, que en realidad es muy mínimo, se entiende que es muy mínimo ese margen, que puede servir, entiendo, para importación de algunas pruebas, algunos demos, algunas piezas de regalo que nos haga la empresa extranjera para que conozcamos su producto, ¿no? Y que esa prueba o ese demo no nos salga tan caro por el tema también de los impuestos. La idea es únicamente conocer su producto, entonces ahí se entiende que por eso aplica un poco esta exención de impuestos, y también para no afectar a vendedores o productos que no son en demasiado volumen, que no se enfocan en la venta en demasiado volumen o en la importación de demasiado volumen, ¿no? Un ejemplo podría ser cuando únicamente compramos algo para consumo personal o para uso personal y pues no supera estos límites, para así poder aprovechar esa exención de impuestos. Y ahora sí pasamos a un punto muy importante de esta negociación con el proveedor, ya que aquí es el turno de los Incoterms. Como te comentaba, es básicamente los acuerdos que vamos a tener. Normalmente mediante esta tabla es con la que podemos analizar cuál es el Incoterm que nos conviene utilizar. En la parte de arriba vamos a poder revisar el nombre del Incoterm, puede ser desde EXW o DDP o un CIF, los cuales abajo de su nombre nos dice cuál es la particularidad de ese acuerdo, por así mencionarlo. Por ejemplo, siempre se va a recomendar que iniciemos cotizando con el FOB o FOB, Free On Board, lo cual significa que te estarían cobrando tanto el costo del producto que estás comprando más el cargar y trasladar hacia la aduana más cargar hacia el barco, y hasta ese punto terminaría la responsabilidad de nuestro proveedor. Es importante, ahí estaríamos cotizando esos tres elementos. Ahora, normalmente se pide cotizar con ese formato primero para tener puntos de comparación, y normalmente el proveedor, al notar que tú estás haciendo ese tipo de comparaciones, va a tener menos oportunidad a manipular los precios. Entonces, primera sugerencia, cotizar con el Incoterm FOB, donde también importante mencionar, si nos damos cuenta, marcado con rojo, nos marca en qué punto se transfiere el riesgo hacia nosotros, ¿no? Como compradores. Aquí marca en el FOB que la transferencia, digamos, de esa responsabilidad o de ese riesgo ya empezaría a cargo de nosotros a partir de que se encuentra la mercancía en la embarcación. Ahora bien, en este punto entra la necesidad de la información que recopilamos antes. Si nos dimos cuenta, recopilamos información del peso que tendría nuestra mercancía como tal. Es importante aquí analizar que debemos de definir si la importación la vamos a realizar de un medio o de otro, de un medio de transporte u de otro. Ejemplo, si vamos a tomar la opción de traer nuestra mercancía mediante barco o si lo vamos a hacer mediante avión. Aquí entra la importancia de saber si nuestro producto pesará más de 100 kilogramos o no, ya que en recomendación de la experiencia de muchos otros importadores, cuando se trata de mercancía que supera entre los 80 y 110 kilogramos, se recomienda que ya no se tome una opción aérea, ya que si bien es mucho más rápida, también en cuestión de mercancía más pesada va a ser más costoso. Por lo tanto, si nuestra mercancía supera los 100 kilogramos de peso, la recomendación va a ser que tomemos opciones marítimas. Vaya enviar nuestra mercancía mediante barco.
y que si bien la opción marítima va a tardar más, en cuestión de costos de la importación, pues nos va a ser mucho más benéfico esperar un poquito más que sacrificar la utilidad de la venta de nuestro producto en el futuro. En este paso y para la negociación con tu proveedor, yo sugeriría de entrada cuatro Incoterms posibles, iniciando con que la sugerencia debe ser primero cotizar en el FOB. También hay otras opciones que podría ser bueno analizarlas aquí para que se consideren en caso de que queramos tomarlas. Por ejemplo, una de las opciones que vale la pena analizar es la EXW. Se considera como la opción más básica de estos términos, ya que el proveedor únicamente se va a encargar básicamente de empaquetar la mercancía que compraste o ponerla lista para que tú mandes a alguien a que la cargue incluso desde su fábrica o de sus bodegas al transporte que después la va a llevar hacia la aduana en el puerto. Por lo tanto, sí es uno de los Incoterms más económicos, por así decirlo, pero también la responsabilidad y el riesgo de nuestra mercancía se dispara por los cielos, ya que básicamente la responsabilidad de nuestro vendedor terminó en su misma puerta. Ahora bien, si nos vamos hasta el otro extremo, vamos a encontrar el DDP, el cual va a ser el Incoterm más caro que podemos contratar, el cual básicamente el proveedor se encarga desde el punto de trasladar la mercancía desde sus almacenes o fábrica hasta llegar a nuestro almacén o empresa en México. Básicamente el proveedor se va a encargar de toda la logística de punto A punto B, lo que tenga que involucrar. Pero, y bueno, si bien es uno de los más recomendados porque básicamente no te preocuparías por nada, entra un punto fiscal muy importante, ya que al ellos hacer todo el proceso logístico, normalmente hay facturas o hay gastos que se van haciendo en el camino que no pueden facturarse a nombre de nuestra empresa, lo cual legalmente en México pues ya no se estaría restringiendo la oportunidad de hacer deducible ese gasto, que si bien en México se sabe que si no tienes una factura no es deducible, cuando se trate de gastos en el extranjero sí se vuelve deducible siempre y cuando cumpla con ciertas características. Una de ellas es que el invoice, o vaya la factura del extranjero, cumpla con traer toda la información de nuestra empresa, nuestra razón social, nuestro RFC y mínimo nuestra dirección. También se pide que tenga la factura absolutamente todos los datos de lo que estemos comprando. De esta manera va a poder hacerse deducible. Por lo tanto, con este tipo de Incoterms, el DDP, si bien sí estamos abarcando ya todo el tema logístico de la operación, sucede que vamos a tener una muy poca parte de deducibilidad para la empresa, ya que se entiende que la mayoría de las facturas de la logística del traslado, paquetería, seguro de nuestro producto y de viaje, no va a ser deducible para nosotros, ya que ellos lo estarían facturando hacia su razón social seguramente. Entonces tenemos ya los dos extremos, ¿no? El extremo de Incoterm más económico y el Incoterm más caro. Ahora, de ahí ya va a depender nosotros qué tanto queremos gastar, qué tanto queremos ahorrarnos el proceso logístico o qué tanto podemos. Porque, por ejemplo, en mi caso, al tratarse de una empresa que sí cuenta con los recursos o el transporte para que una vez que llegue la mercancía a México, ellos lo transporten, pues yo puedo ahorrarme, por así decirlo, o tratar de reducir el costo de ese traslado y amortiguándolo si yo lo hago por mi cuenta. En ese sentido, podría tomar la opción de podría buscar otra opción de Incoterm que únicamente blinde cierta parte de todo el proceso del traslado.
En ese sentido me gustaría resaltar dos Incoterms. Uno va a ser el FCA, que va a ser básicamente el XW más el proveedor va a poder cargar la mercancía en el equipo de transporte que tú contrates en el extranjero. Vaya, ellos únicamente embalan o empaquetan tus artículos, los preparan ahí en su bodega y ahí los dejan estáticos. Una vez que llegue la paquetería que tú contrates para que vaya a recoger tu producto y lo traslade a el puerto, tu proveedor con este tipo de Incoterm de la FCA, sí podrá ayudarte a cargar esa mercancía en el transporte. Esto es muy importante ya que, por ejemplo, en China no te permiten que tú hagas esa actividad. A fuerzas tienes que contratar a alguien de ahí o que alguien de ahí mismo haga esa actividad, ya que tú no puedes subcontratar desde este lado a alguien para que haga ese servicio. Por lo tanto, estarías considerando que ellos al menos te carguen a tu paquetería y ya tú te encargarías de contratar la paquetería, que normalmente se va a recomendar que coincida con la paquetería que vas a utilizar en México. En caso que no, únicamente con que tenga cobertura internacional está perfecto. FedEx, DHL podrían ser algunas de las opciones. Tú también contratarías el seguro del producto y del traslado, a fin de que a partir de ahí la facturación de los gastos que se tengan de aquel lado también sean deducibles y puedas tú entregar tu información para que la facturación salga a tu nombre. ¿Dónde termina la responsabilidad entonces de nuestro proveedor? Básicamente en su almacén, pero sí nos ayuda a cargar. Un dato curioso, cuando se trata de importaciones de China a México, el mínimo que puedes utilizar es este. Tú no podrías utilizar el EXW, ya que se entiende que las normas de China, como te comento, no permiten o subcontrates tú el servicio para que te puedan cargar el camión de transporte en China. Entonces, cuando sean casos específicamente de importaciones de China, el mínimo que vas a poder utilizar es el FCA. Y esta sería una de las opciones que fiscalmente y contablemente yo más recomendaría, ya que de esta forma tú puedes controlar todo el resto del envío, considerando también el 100% de la deducción de todos esos gastos, provocando que tu costo sí sea totalmente deducible y nuevamente el margen de utilidad sea mejor. Y por último, mencionaría un poco el Incoterm SIF, que es como el punto medio de responsabilidad. Nuevamente aterrizando en mi ejemplo en particular de la importación de llantas, el Incoterm que yo sugeriría que se usara sería el FCA, a fin de que el proveedor chino sí nos pueda cargar a nuestra a nuestra paquetería que elijamos y a partir de ahí contratar la paquetería para que recoja en los tiempos que el proveedor nos comente, contratar con esa paquetería también el seguro de los productos y listo. Básicamente esa paquetería se va a encargar del proceso de trasladarlo hasta la aduana y, y embarcarlo en dirección a México. Ya que elegimos el Incoterm, ahora también se sugiere en este punto de la cotización y negociación con el proveedor, determinar ya con toda la información que tenemos cuál va a ser el costo total que implicaría entonces esta importación, ¿no? Ya considerando las cotizaciones que solicitaste a tu proveedor o a los proveedores en caso de que tú hagas el resto de la logística, tanto en el otro país como en este, para poder tener una estimación del costo total que se está involucrando en la operación.
Y listo, con eso hemos terminado la parte del proceso donde obtendremos toda la información necesaria para el resto de nuestra importación. Aquí empieza la parte donde desembolsamos ahora sí el dinero y formalizamos con los proveedores o las opciones que hayamos elegido de acuerdo a las decisiones que hemos venido tomando, ¿no? Sencillamente se contacta a la agencia que nos convenía usar, ellos nos van a pasar el nombre y número de patente de la gente que nos va a estar apoyando, la clave de la aduana que se estaría utilizando o la que elegimos para hacer la recepción de nuestra mercancía. El agente también nos debe proporcionar la fracción arancelaria con la cual estaremos trabajando y la estimación de aranceles e impuestos que estarían implicando para este tipo de importación. Nuevamente, tú puedes hacer una preinvestigación para más o menos estar en la misma sintonía que tu agente o estar un poco consciente de todo lo que se está haciendo, buscando la fracción arancelaria que aplicaría para tu producto. En este caso, para mi ejemplo, la fracción que se estima que se estaría utilizando sería la 411.20.05, neumáticos nuevos de caucho, la cual aplica para neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados ya sea en autobuses o camiones con diámetro superior a los 44.45 centímetros de construcción radial. Nuevamente, para poder identificar esta fracción arancelaria en la cual estaríamos incurriendo, les voy a estar dejando aquí el link del INEGI donde podemos pues revisar esta información. Básicamente vamos a buscar aquí la fracción arancelaria, que en este caso yo ya tenía preidentificada, o podemos simplemente buscar mediante alguna palabra clave como lo hicimos también en el catálogo anterior. Básicamente buscaría llantas o neumáticos y me daría las aplicables, identificando la que obviamente se acerque más a la actividad y al producto en específico que estamos importando como tal. Una vez que le identificamos, simplemente hay que considerar guardar el código de este lado. En realidad este paso, como les comento, lo hace el agente, pero es para también tener una idea de dónde sale toda esta información o de dónde se basan ellos también, ¿no? Una vez que contratamos al agente, procederemos ahora sí con el registro del padrón de importadores ante el SAT, por el cual únicamente nos vamos a dirigir a nuestro explorador y vamos a buscar registro de padrón de importadores. De ahí nos vamos a ir a la opción de padrón de importadores y exportadores. Vamos a dar clic en cerrar. Y en la parte superior, en las opciones, vamos a ir a la pestaña de importadores y vamos a seleccionar inscripción. Posteriormente nos va a dar la siguiente ventana donde vamos a dar clic en acceder aquí. Si nos damos cuenta, aquí mismo en las condiciones nos va marcando lo que les he venido diciendo, de que para llegar hasta este punto vamos a tener que primero contar con ciertas cosas, dentro de ello contar con el agente aduanal. Mientras tanto, en la página ya nos cargó la página donde iniciamos el trámite. Simplemente vamos a ir a padrón de importadores y a la opción de presenta tu inscripción al padrón de importadores. Nos va a pedir que ingresemos con nuestra fiel y una vez que nos cargue nos va a mostrar la siguiente ventana. En esta ventana nos va a dar la información de nuestra empresa, su actividad preponderante, nacionalidad, fecha de inicio de operaciones, etc. Y nos va a dar las instrucciones a seguir. Nos dice captura el número de patente y da clic en el botón buscar. Aquí debemos de tener ya lista la patente del agente que contratamos para nuestra importación y obviamente, como lo comentamos antes, él nos debe de dar su patente. En este caso, para dar un ejemplo, voy a tomar una patente cualquiera y listo, nada más para que se revise que te va a cargar de esa manera obviamente la gente que
que ya tienes contratado. Y pasamos a la vigencia. En este caso, si tienes algún tiempo en específico que deseas dedicarte a la importación o si de plano es indefinida. Puedes aquí seleccionar y listo. En dado que sea alguna otra, también puedes agregarlo. En este caso, para el ejemplo, lo vamos a tomar como indefinida y listo. Damos clic en agregar y si nos damos cuenta ya nos ha agregado el número de patente, el RFC, el nombre del agente aduanal, la vigencia y el estatus en el cual se encuentra. ¿Vale? Una vez hecho eso, ahora lo que debemos de hacer es continuar, enviar y sellar la solicitud para que el SAT la reciba y en ese momento le llegue mediante buzón tributario a este agente aduanal que mencionamos la solicitud de aceptación de este proceso de inscripción al padrón de importadores. Si él no lo acepta, obviamente no va a proceder la inscripción y no vamos a tener un folio oficial como parte del padrón de importadores. Y únicamente resaltaría que si en tu caso tú deseas importar algún artículo que esté restringido o que tenga ciertas características específicas, normalmente son artículos que son restringidos o controlados, se va a tener que hacer la solicitud mediante esta otra opción de incorporar sectores específicos a la solicitud, donde podrás seleccionar los artículos en específico que vas a importar, obviamente dentro de esta lista de artículos restringidos. Puede involucrar la importación del calzado, textiles y confección, alcohol etílico, dispositivos o relacionados con armas, cigarros y entre otros. En caso que no, simplemente como comento, damos continuar, nos va a dar el previo de la información, nos va a pedir firmar con nuestra firma electrónica y después de eso nos descargará el acuse oficial del proceso de solicitud. A partir de ahí es necesario estar regresando a esta ventana para confirmar cuando ya esté aceptado el registro en el padrón. Obviamente esto requiere, como comento, que el agente haya aceptado mediante el buzón la solicitud que hacemos. Nada más para dejar un poco claro dónde se hace esa consulta, dentro de la misma ventana donde ingresamos para iniciar la inscripción, abajo tenemos la opción de consulta, el resultado de tu solicitud. Nuevamente vas a ingresar con tu fiel para estar monitoreando, como te comento, que ya se haya aceptado. Una vez que se acepte vas a poder descargar el acuse con la información de tu registro en el padrón de importadores ya de manera oficial. Nada más como dato rápido, a la gente le puede llegar el mensaje en su buzón de entre 5 o 10 días hábiles para que él pueda aceptarlo. Mientras está esperando la aceptación y el registro en el padrón de importadores de manera oficial, se puede ir avanzando con la actualización de actividades ante el SAT. En ese sentido, para hacer esa actualización, simplemente vamos nuevamente a nuestro explorador de confianza, vamos a buscar la página del SAT y en primera instancia voy a descargar de manera muy rápida la constancia de situación fiscal más actualizada para tener a la mano la información al día que tenemos en nuestra constancia y podamos replicarla a esta actualización únicamente agregando la nueva actividad que necesitamos. Para obtener nuestra constancia de situación fiscal, si no sabes cómo hacerlo, ya he hecho un video en este canal, te lo menciono por aquí por si lo puedes buscar y puedas saber cómo descargar esa constancia. Una vez que ya tienes la constancia, desde el portal del SAT, ahora vamos a dirigirnos, dependiendo si somos persona física o una empresa, vamos a ubicarnos, vamos a seleccionar nuestro régimen con el cual estamos dado de alta y vamos a ir a la opción número 6 posterior, que es actualiza. Nos va a dar ciertas opciones y vamos a ir a la opción número 4, la cual nos dice si cambió, la cual nos va a servir para
cuando cambiamos nuestra actividad económica o si se modifica alguna obligación. Vamos a ir directo a la opción número 4, la cual nos permite hacer la actualización de nuestras actividades en el caso de que se agreguen o haya alguna modificación. Damos clic en actualizar, teniendo, como les comento, a la mano la constancia más actual. Bajamos para ver las actividades que ya teníamos consideradas y poderlas replicar, mientras que en el portal de SAT, ya que le dimos entrar a la opción 4, vamos a ingresar con nuestra fiel. Nos va a cargar la siguiente página y vamos a buscar la fecha en la cual queremos que se marque como el inicio de operaciones de la importación. En este caso, normalmente yo coloco el inicio del mes en donde estoy haciendo el trámite. Normalmente te va a pedir, si es una empresa moral, que registres el RFC y la información del representante legal. Una vez que registremos el RFC del representante y seleccionamos la fecha para que aplique el inicio de operaciones de esta actividad, damos clic en continuar. En este caso, al ser una empresa SaaS del régimen simplificado de confianza, únicamente me da opción para ir a este lado. Si fueras una persona física te daría muchas más opciones. En este caso únicamente nos manda a estas dos opciones, donde vamos a seleccionar la opción, para mi ejemplo, comercial, industrial o de producción. Después de eso damos clic en continuar y posteriormente vamos a seleccionar de las opciones las que coincidan con nuestra empresa de acuerdo a las actividades que ya teníamos dadas de alta, más la nueva que vamos a ingresar. Por ejemplo, yo ya tenía dado de alta el comercio y los servicios en mi constancia de situación fiscal. Doy clic en continuar. En esta opción puedo darle clic en el más para que me abra todas las opciones del catálogo. Después voy a buscar las que yo ya tenía registradas. Y listo, básicamente en teoría confirmo que ya tengo los dos palomeados, los dos que yo quería. Y lo que nos pide el proceso es que actualicemos la constancia por si no tenemos dado de alta el producto en particular que vamos a comenzar a importar y a comercializar. Por lo tanto, nada más voy a ampliar mis actividades agregando el comercio al por menor de llantas, cámaras, corbatas, válvulas de cámara y tapones para automóviles, camionetas y camiones de motor. Una vez que lo seleccionamos, ahora sí damos clic en continuar. Nos va a dar la siguiente ventana donde deberemos proporcionar el porcentaje preponderante de las actividades. Recordemos que siempre el SAT pide que exista una actividad predominante o preponderante y debemos de manifestar de cuál obtenemos mayor ingreso, ¿no? En este caso voy a manejar como actividad preponderante el comercio de llantas, con un 60%, otros intermediarios del comercio voy a ponerlo con un 20% y servicios de consultoría con un 20%, a fin de ejemplificar que de donde más se va a obtener el ingreso va a ser de la venta de llantas. Ya que tenemos el 100%, damos clic en continuar. Nos preguntará si para el desarrollo de actividades tendrás empleados. En este caso pondremos que sí, se pagará por sueldos y salarios a los empleados. Nos va a actualizar nuevamente. En este punto nos va a dar el resumen de las actualizaciones que estamos haciendo, de qué actividades se eliminan o se actualizan, se dan de baja de la constancia y cuáles permanecen y cuáles serán las nuevas. Nada más es cuestión de revisar que todo esté correcto y posteriormente damos clic en guardar datos del cuestionario. Nos marcará un aviso de confirmación, damos clic en confirmar, nuevamente nos manda todas las obligaciones y toda la actualización de la información. Damos clic en confirmar y nos va a lanzar el acuse de la actualización. Simplemente lo guardamos en nuestra computadora
y si nos damos cuenta ya la página nos ha marcado que el trámite ha finalizado. Más en cambio, yo sugiero siempre regresar a la página principal, ir a trámites y servicios y nuevamente descargar nuestra constancia de situación fiscal para confirmar que la actualización haya sido la correcta y que la impresión al momento ya nos maneje la actualización de la información. Y listo, si me percato en la información que se actualizó de mi constancia, ya tengo la nueva actividad. Y solo restaría confirmar que las actividades hayan quedado correctamente dadas de alta y guardar el acuse de nuestra nueva constancia de situación fiscal para tenerla a la mano. Y listo, después de eso, el siguiente paso que tenemos que hacer es tramitar la certificación de la NOM en caso que aplique para los productos como lo vimos con anterioridad en la recopilación de la información. Para eso, los organismos certificados, como antes lo mencionamos, para este caso el que voy a recomendar para mi ejemplo es la empresa NICE o cualquiera de estos otros. Al momento de contratar este organismo de certificación, lo que se recomienda es que comenten cuáles son todos los requisitos o cuál es el proceso para hacer la certificación en particular de tu producto. Al momento de contactarlos puedes explicar esa parte y al finalizar la certificación, que te entreguen como tal tu certificado, es importante aclarar con ellos si este certificado va a necesitar una renovación anual a fin de que se agende mediante la administración de nuestra empresa el estar constantemente monitoreando esa renovación para poder estar en tiempo y forma siempre con esa normativa y cumplir con los estándares para poder a fin de que no se detenga nuestra operación de importación. El siguiente paso que debemos generar es el cerrar el trato con nuestro proveedor de China, donde vamos a confirmar el Incoterm que con anterior analizamos y decidimos que era el mejor para esta operación. También en esta parte del proceso, obviamente, pues se tendrá que hacer los pagos y demás, y se tendrá que recibir la factura con la información de nuestra constancia fiscal. Vaya, que sí tenga todos nuestros datos para que, como lo comenté también con anterioridad, pueda ser deducible para nosotros. Y obviamente en este punto hay que revisar que se cumpla con todo lo que determinamos con anterioridad en la negociación con nuestro proveedor, de acuerdo a nuestras cotizaciones y los términos en los cuales queremos quedar con ellos. Y el último paso dentro de esta fase de pagos y procesos a cargo de nosotros como empresa que va a comprar o va a hacer la importación, debemos de considerar el último paso, que sería cerrar la paquetería en China. Vaya a contratar la paquetería que se va a encargar de ir a recoger a la ubicación de nuestro proveedor la mercancía para de ahí transportarla al puerto u aduana para poder ser embarcado hacia este lado. Ese proceso también se debe de realizar con una paquetería, como también lo comenté con anterioridad, que sea de confianza y que sea reconocida por operar de manera internacional. Nuevamente, de las más reconocidas o sugeridas sigue siendo DHL, FedEx o alguna similar. Incluso esta feta entra de las recomendadas para este tipo de contratación. En este punto es importante que consideren que al hacer esa contratación se esté abarcando tanto el traslado como el seguro de nuestros artículos para que no vaya a correr ningún riesgo en el traslado. También confirmar, bueno, se entiende que la paquetería ya en sí está obligada al proceso de llevar la mercancía y monitorearla incluso en el embarcamiento hacia nuestro país, pero es importante comentarlo con ellos para que esté bien especificado antes de hacer el pago. A partir de aquí ya básicamente nos falta únicamente la fase de seguimiento, que sería estos últimos 4 puntos, en los cuales es muy importante ya nada más dar seguimiento a toda la operación. El siguiente paso a considerar en ese sentido
para lo cual el primer paso en este seguimiento o monitoreo va a ser estar en constante comunicación con nuestro proveedor para que tenga preparada pues nuestra mercancía o nuestro producto en la fecha y hora determinada, lista para que nuestra paquetería o la paquetería contratada de aquel lado reciba el producto, se le cargue en su equipo de transporte y pueda llegar a la aduana en el puerto chino. Una vez que la mercancía llegue ahí, la misma paquetería que nosotros contratamos en el extranjero debe poner nuestra mercancía en el barco o en el avión según todo lo que hemos revisado, e incluso esta paquetería, como lo comentamos, va a estar monitoreando y comunicándonos el estatus de nuestra mercancía mientras está en la embarcación. Después de eso, simplemente estar atentos a la recepción de la mercancía en el puerto y aduana mexicana, donde nuestro agente contratado se va a encargar del seguimiento para la recepción, pago de aranceles, impuestos y demás, para poder ahora sí liberar la mercancía de aduana y poder estar listos nosotros en coordinación obviamente de estas tres partes, ¿no? La paquetería extranjera debe estar en coordinación con nosotros y nuestro agente para coordinar la llegada, que la reciba, la libere y ahora sí nosotros también junto con el agente estar listos para, en el caso ejemplo, tener nuestro equipo de transporte listo en el lugar necesario para ahora trasladar de la aduana de este puerto en el país a nuestra empresa o a la ubicación final donde vamos a almacenar nuestras llantas para este caso de ejemplo. Quizá en este punto únicamente resaltar que es muy importante la comunicación con el agente aduanal, ya que él nos va a proporcionar tanto la mercancía como toda la documentación recopilada en el proceso que obviamente quedó a cargo de él, donde obviamente hay que especificar que pues toda la información o todos los gastos que se tengan que hacer deben de quedar a nombre de nuestra empresa, nuevamente remarcando y resaltando que es la única forma de que sea deducible al 100% todo el costo que involucra esta importación. También en este punto, al recibir la mercancía, el agente aduanal nos va a confirmar la fracción arancelaria exacta con la cual se trabajó y la clave de aduana del puerto de entrada. Esto se entiende que ya se venía trabajando por parte de la gente desde que empezamos a trabajar con él o desde que se le contrató y se le platicó todo el proceso. De igual forma, al nosotros recibir la mercancía, el agente nos debe hacer entrega de nuestro número de pedimento, el cual nos va a ser útil para poder avalar y amparar que que este producto viene de una legítima importación. Y listo, por último nada más me quedaría resaltar que al transportar la mercancía, si es el caso en el que nosotros mismos vamos a hacer el transporte de la mercancía, muy importante considerar la generación de la factura de traslado más su complemento de carta aporte para que evitemos problemas en el traslado de nuestra mercancía en el territorio nacional, ya que recordemos que es un documento estrictamente indispensable para este tipo de traslados. Si la información y el video te fue de utilidad, te invito a que te suscribas, actives las campanitas y le des like, ya que el universo contable y fiscal está en constante cambio.